Muy buenas noches, bienvenidos a El Salvador en noche de lunes a disfrutar su entrevista 8 en punto. Señores, abrimos el telón de entrevistas de esta semana y vamos a conversar con 3 candidatos aspirantes para llegar al Consejo Nacional de la Judicatura. Y es que precisamente el 28 de los Corrientes se va a celebrar nuevamente en nuestro país una fiesta cívica por lo alto, donde los abogados van a abarrotar las urnas precisamente para emitir su voto para elegir quiénes serán precisamente aquellos, las ternas que van a aspirar y todo el grupo dentro del conglomerado electoral para llegar al Consejo Nacional de la Judicatura. La semana pasada conocimos también a miembros que pretenden llegar a la Corte Suprema de Justicia, docentes colegiados completamente diferentes. Obviamente en 8 en punto nos caracterizamos por ser los primeros y como los primeros abordamos estos temas. Con gusto, en estudio le damos la bienvenida al licenciado Andrés Torre Girón, por supuesto, aspirante al Consejo Nacional de la Judicatura. Licenciado, un gusto tenerlo en su casa. Gracias. Buenas noches, Sergio. Gracias por la invitación. Un saludo al pueblo salvadoreño y especialmente a la comunidad jurídica. Gracias a usted por dedicarnos este tiempo y por supuesto a la población salvadoreña. También le damos la bienvenida al licenciado Ernesto Clímaco, candidato al Consejo Nacional de la Judicatura. Licenciado, también mucho gusto, muchas gracias. Acá. Al contrario, gracias por la invitación y por dirigirnos hacia audiencia para que sepan lo que es el proyecto CNJ de Aboges. A la orden, estamos para servirles. Gracias. También con gusto le damos la bienvenida al licenciado Mario Stanley Gutiérrez, candidato también por Aboges al Consejo Nacional de la Judicatura. Licenciado, también un gusto tenerlo acá. Gracias, un gusto y un saludo a la audiencia, abogados, abogadas de la República y a la audiencia general de esta entrevista. Gracias. También, señores, por supuesto, vamos a conocer la posición del presidente de la Asociación de Empleados Judiciales de El Salvador, Aboges, por sus siglas. Nos acompaña en el estudio número 2 de Canal 33. Nos referimos al licenciado Santos Guerra Grijalva. Buenas noches, un gusto, licenciado. Un placer saludarte, Sergio. Gracias por acompañarnos. En segundo vamos a conversar con usted sobre recursos de impugnación de las elecciones. Con usted vamos a hablar sobre ese tema. Aguánteme un ratito. Antes, señores, saludamos a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de su entrevista. 8 en punto. Las pequeñas obras se vuelven grandes cuando le ponemos el alma. Banco Agrícola, El Salvador, cuenta con nosotros. Y bueno, señores, arrancamos esta conversación de esta noche. Precisamente lo vamos a hacer con el licenciado Santos Guerra Grijalva. Ya lo había presentado, nuevamente le doy la bienvenida. Él es presidente de la Asociación de Empleados Judiciales, Aboges por su sigla. Se encuentra en el estudio número 2. Licenciado, particularmente antes de arrancar con los caballeros aquí en estudio, yo quisiera conocer un poquito, conversábamos con mi productora, por supuesto, sobre las 2 demandas que particularmente su persona, bajo la teoría de la representación de esta institución de la cual usted representa, interpusieron tanto a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como a la FEDAES para impugnar las elecciones de algunos organismos colegiados. Cuéntenos un poquito cuál es el argumento para sustentar el presentar estas demandas, por favor. Muy buenas noches, Sergio. Buenas noches también a tu teleaudiencia. Primero quiero partir haciéndole ver al pueblo salvadoreño que el próximo 28 de marzo van a haber 2 elecciones. Una para el Consejo Nacional de la Judicatura y la otra para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros observamos desde el primer día que inscribimos candidatos con la asociación que se estaba violentando por 2 razones la ley.
La primera la podemos encontrar y es básica en el artículo 27 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro. La Ley de Asociaciones establece claramente que para que una persona se presente a cualquier sede judicial o administrativa en representación de una asociación, tiene que tener una credencial, es decir, estar avalado para hablar en nombre de una asociación, o como representante de una asociación. Nos dimos cuenta que muchas de las asociaciones que están participando no tienen sus juntas directivas acreditadas en legal forma en el Ministerio de Gobernación. Pedimos información, y yo traigo aquí para que ustedes la puedan corroborar, pedimos información a la Secretaría o a la Oficialía de Acceso a la Información del Ministerio de Gobernación, y ellos nos notificaron por medio de un correo electrónico las asociaciones que tenían activas sus directivas o juntas directivas acreditadas en la sección de asociaciones y fundaciones del Ministerio de Gobernación. Y fue ahí que nos dimos cuenta que habían asociaciones que, bueno, llegó a tal el caso que habían asociaciones que nunca jamás han presentado juntas directivas. Tal es el caso, por ejemplo, de la Asociación de Abogados de Sonsonate, que se abrevia AAS. Aparece, y ustedes lo pueden ver aquí, que dice, jamás no se encontró junta directiva presentada. Nosotros sabemos que existen dos tipos de personas naturales y personas jurídicas. Las personas jurídicas son de derecho público y de derecho privado. Las de derecho público no acreditan su existencia porque la existencia les viene dada por Ministerio de Ley. Por ponerles un caso, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, pero tienen la obligación de acreditar su representación. Es decir, debe de existir un acuerdo por medio del cual el fiscal hable en nombre del fiscal general, hable en nombre y representación de esas personas jurídicas del Estado. Ahora, en las personas jurídicas particulares, aquí entran las asociaciones y fundaciones, deben de acreditarse dos requisitos a la hora de presentarte a cualquier sede. Uno, la existencia legal de la persona jurídica, entendida como asociación, y la representación, es decir, la capacidad que tiene la junta directiva o los administradores de la asociación de presentarse a juicio o en sede administrativa, alegando, acreditando ser ellos los representantes vigentes. ¿Cómo se hace eso? El artículo 27 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones es claro. Con el punto de acta de la asamblea inscrito, de la asamblea que realiza la asociación, es donde queda elegido o acreditado como presidente, inscrito en la sección de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación, con ese punto de acta inscrito, es que usted puede acreditar ser representante de una asociación. Si no, estaría hablando a título personal y no como representante legal de una asociación. Esto en algún momento, licenciado, ¿cuáles son las consecuencias que podrían acarrear si una persona ya se inscribió como representante de otra persona jurídica, una sociedad, como usted muy bien lo ha planteado, y de pronto se da una resolución de esta envergadura? Es decir, se está esperando a un corto plazo, porque usted ya lo dijo, el 28 de este mes se le celebran las elecciones correspondientes para el Consejo Nacional de la Judicatura y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía, por supuesto, el Ministerio Público será también otra elección, pero ¿cuáles serían las consecuencias que podría acarrear en algún momento una persona que ya está legalmente inscrita y que deviene de una sociedad que no ha tenido la acreditación correspondiente de la cual usted nos ha explicado? Sergio, tú y yo fuimos compañeros de aulas cuando éramos estudiantes de Derecho. Tú sabes que una persona que no tiene la credencial para hablar en representación de una persona jurídica no obliga a más que a sí misma. No puede obligar ni ejercer derechos de una asociación la cual no representa. Por lo tanto, el acto es nulo. Pero en todo caso, nosotros ya impugnamos esto ante FEDAES y FEDAES simple y sencillamente nos responde. Y lo traigo por acá porque me gustaría también que el pueblo salvadoreño vea esto fue lo que nos notificaron. Dice, respecto a la personería de los representantes legales del Centro de Estudios Jurídicos, asociaciones, ahí mencionaban varias asociaciones, dice, en síntesis, las asociaciones participantes del proceso, se observa además que el reglamento especial no exige que las entidades federadas comprueben su personería jurídica por estar previamente establecido en FEDAES. Nos están diciendo, básicamente,
que ellos mismos hacen un reglamento por medio del cual dicen, vienen y se blindan y dicen, las asociaciones federadas no tienen por qué cumplir los reglamentos, los requisitos que la ley establece, porque el reglamento que nosotros emitimos las da precalificadas. Pero ustedes saben que por cuestión de jerarquía, ¿qué prevalece? ¿La ley de segundo grado o el reglamento? Por supuesto que cualquier estudiante de Derecho sabe que la ley está por encima, jerárquicamente hablando, que el reglamento. Por lo tanto, el requisito legal que yo te dije de acreditar la existencia legal de la persona jurídica y acreditar la representación, es decir, la capacidad de actuar las personas naturales como representantes de una asociación, debe acreditarse en cualquier sede, sea administrativa, sea judicial y mucho más en un proceso de elección. Entonces estas asociaciones han presentado candidatos cuando no tienen la capacidad legal para hacerlo. Licenciado, debo de hacerle la pregunta, obviamente partiendo bajo el esquema que usted nos ha compartido. ¿Aboges sí está legalmente inscrito? Correcto, nosotros presentamos nuestra credencial en mi periodo como representante legal y presidente de la asociación, vence en noviembre del año 2015. Asimismo, hay otras asociaciones como el Centro de Estudios Jurídicos que tienen su junta directiva inscrita en gobernación y les vence, no sé si en abril o julio de este año también. Está Aboga, hay otras asociaciones que sí están acreditadas legalmente. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Una cosa más, Sergio. Dígame. Porque falta, esa es una razón por la cual nosotros impugnamos. Ok, la otra tengo razón, poco tiempo, por favor. Sí, la otra razón es porque la FEDAES ha acreditado a funcionarios públicos que van participando como candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura. Y el artículo 17 de la ley del Consejo Nacional de la Judicatura es clara en decir que funcionarios no pueden ser propuestos como candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura. Okay. Y ahí hay dos candidatos que se están pretendiendo reelegir. No tenemos nada en contra de ellos, sino que estamos velando por el imperio de la legalidad. ¿Podríamos conocer quiénes son estos dos candidatos, licenciado? Bueno, estamos hablando del licenciado Manuel Martínez y el licenciado Alcide Funesteos. Son dos concejales que están en el ejercicio de función como concejales y están pretendiendo una reelección. ¿No podrían ellos aspirar a una reelección o tendrían que renunciar primero a su cargo como funcionarios? Yo lo único que te puedo decir es que aquí tengo la ley donde dice incapacidades, artículo 17 de la ley del Consejo Nacional de la Judicatura. Nos vamos al literal C y dice que no podrán ser concejales los funcionarios públicos. Tú y yo sabemos que el nombramiento de un concejal es un funcionario de segundo grado. Por lo tanto, tiene una prohibición expresa en la ley. Okay. No podemos ni siquiera venir a decir que el principio de legalidad opera de manera distinta. El principio de legalidad, tú y yo sabemos que para los funcionarios todo lo que no les está expresamente permitido en la ley les está prohibido. Y en este caso es peor, porque hay una prohibición expresa en la ley que les impide su participación. Perfecto, le agradezco, muchísimas gracias, licenciado Santos Guerra Grijalva, presidente, como lo había dicho, de la Asociación de Empleados Judiciales de El Salvador. Muchísimas gracias por habernos ilustrado en estas dos demandas de las cuales se han presentado las semanas anteriores y que por supuesto necesitamos de primera mano, de su boca, que nos explicara en qué consistían. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti por la invitación, amigo. Gracias a mí. Gracias, amigos televidentes. Seguimos nosotros, por supuesto, con su entrevista 8 en punto. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Quédense con nosotros. Estamos de regreso, El Salvador, muchísimas gracias por su preferencia. Arranco de derecha a izquierda ya en estudio, señores, luego de haber escuchado al presidente de Aboges explicarnos en qué sustenta los argumentos para presentar dos demandas para declarar improcedente hoy por hoy en alguna medida de los aspirantes a llegar al Consejo Nacional de la Judicatura, estas pretensiones. Arranco con usted, licenciado Andrés Torres Girón. ¿Cuáles serían sus propuestas, sintéticamente hablando, que usted le estaría mandando al conglomerado electoral? Y no solamente me estoy refiriendo a toda la familia de abogados, me estoy refiriendo que el Consejo Nacional de la Judicatura, dentro de la institucionalidad, es parte precisamente de los intereses del pueblo salvadoreño. Claro. Por favor. Ok, bueno, realmente yo como propuesta
más o menos llevo tratar de fomentar lo que es la transparencia, tratar de fortalecer 3 grandes áreas que son fundamentales dentro de lo que es el Consejo Nacional de la Judicatura. Por ejemplo, lo que es el área de la capacitación, ¿verdad? Es un área bastante importante porque es donde realmente se están preparando, se están educando a todos los funcionarios judiciales, a todos los jueces, magistrados y a todos los colaboradores y todas las personas pues, que laboran en el órgano judicial. El área también de selección es un área también vital, determinante para lo que es la vida jurídica de lo que es el órgano judicial y de la comunidad jurídica en general también, porque dependiendo, digamos, el tipo de selección que se haga para optar, digamos, de algunos funcionarios para la conformación de las ternas, para la judicatura, dependiendo, digamos, de la capacidad intelectual, de la capacidad, de las habilidades y de todas aquellas cosas que se pueden determinar en lo que es una persona que está optando una terna. De ahí depende mucho para que el CNJ esté lanzando ternas competitivas para la Corte Suprema de Justicia y que el día de mañana pues tengamos buenos funcionarios que respondan, digamos, ante lo que es una administración de justicia con transparencia, con honestidad, con mucha credibilidad. Sobre todo tratar de impulsar lo que es la pronta y cumplida justicia, porque de eso el Estado, la sociedad, todos estamos careciendo mucho de eso. Hay mucha demanda, hay mucha mora, mucha mora judicial, y todo eso depende porque hay muchos funcionarios, hay muchos jueces que realmente no se dedican como el tiempo lo debe, a tiempo completo, a sus actividades. Entonces nosotros queremos tratar de trabajar sobre la base de esas 3 grandes áreas del CNJ. Queremos que el CNJ cambie parte de lo que es la imagen que tiene por ahora, porque sabemos perfectamente de que ahí se han dado muchas cosas que no van, digamos, con lo que es la comunidad jurídica. Por ejemplo, tratar de combatir lo que es el nepotismo, pues, porque ahí es algo que se ha venido generando, no solamente con este consejo, sino que también con los consejos anteriores, pues. Nosotros queremos llevar un proyecto sano, con mucha transparencia, queremos rendir cuentas claras a lo que es la sociedad, a la comunidad jurídica en general, para que el CNJ vaya cambiando, digamos, su sistema interno y externo de trabajo, porque a eso nos debemos nosotros como empleados, y el proyecto de voz está diseñado para todo eso. Ok, licenciado, debo de preguntarle, porque usted lo acaba de señalar, ¿se han identificado en alguna medida contrataciones de familiares y otro tipo de relación con los magistrados o cualquier otro trabajador, ya que se refería al tema de nepotismo al interior del Consejo Nacional de la Judicatura en esta administración? Claro, eso es conocido, o sea, todos los que somos abogados sabemos perfectamente de que ahí hay funcionarios ahorita actuales que han hecho contrataciones de familiares. O sea, eso es algo que ya no se puede estar dando a estas alturas de la vida, hombre. Porque si realmente queremos trabajar, digamos, con un alto grado de transparencia, queremos generar credibilidad ante la sociedad y ante los funcionarios, ante la sociedad salvadoreña, queremos de que estas cosas se vayan combatiendo, se vayan erradicando de las instituciones. Eso ya se tiene que ir terminando ya de una vez por todas, porque realmente ya la gente está cansada de ver más de lo mismo. Perfecto, voy con el licenciado Clímaco. Compártanos también una forma muy sintética, yo sé que es complicado, pero por supuesto les exijo que lo puedan hacer al máximo por tiempo. ¿Cuáles son sus propuestas más importantes? Mire, las propuestas que tenemos como aboges tienen que ir definidas obviamente sobre los ejes y las competencias limitadas a mi juicio que tiene hoy por hoy el Consejo Nacional de la Judicatura. En primer lugar, el tema de capacitación, que ya lo mencionaba el licenciado Torres. El tema de capacitación es importantísimo, pero también hay una limitación en cuanto al tema presupuestario. A nosotros nos encantaría que esas capacitaciones pudieran llegar a los abogados de libre ejercicio, porque la naturaleza jurídica del Consejo Nacional de la Judicatura es precisamente la judicatura en sí. Sin embargo, podemos ampliar este espectro uno con el tema presupuestario, si es que se permite, que por cierto en este ejercicio únicamente se incrementó en $500,000. Pero creemos ¿Por que... cuánto ronda más o menos, si se tienen anda datos? por 6.280.000, 6.300.000, por ahí más o menos ronda el presupuesto del Consejo. Entonces, nosotros creemos que bajo el tema de la capacitación, ahí puntualmente también podríamos hacer alcances diferentes, como por ejemplo, hacer un llamado a todo el país, a toda la comunidad jurídica, para que presenten, por ejemplo, obras inéditas. Podríamos editarlas bajo el Consejo.
Nos parece que eso es importante también, que participe toda la comunidad jurídica para estimular la investigación, por supuesto. Yo creo que ese es un buen punto que también debió. Y el tema de capacitación, puntualizarla y focalizarla, que es todo lo que nos dicen las personas que están en los diferentes tribunales. Cuando los visitamos nos dicen, señores, esta capacitación, yo no sé para qué me la dan. No está destinada para ello. Eso sí tendríamos que ordenarlo un poco. En el tema de selección, ya bien lo mencionaba el licenciado Torres, el tema de selección tenemos un gran desafío. El tema de selección tenemos que seleccionar transparentemente. El tema del nepotismo, obviamente, hay que erradicarlo. Y en el tema de evaluación, que es la otra, yo creo que en el tema de evaluación sí debemos de presentar una reforma en el sentido de que la evaluación debe necesariamente que pasar, uno, por una depuración mucho mejor y más transparente, tratar de hacer públicas las evaluaciones, y una evaluación bien hecha, basta de compadrazgos. Es decir, llega el evaluador, se hace amigo del juez y ya esto todo ya está todo listo. La evaluación está casi lista. Eso no puede continuar. El tema de evaluación creo que... Ahora, en el tema de la evaluación, si me equivoco, por favor me corrige, porque la experticia me advierte a mí que es en una forma aleatoria. Llegan a hacer en algún momento algún tipo de experticia al tribunal y en una forma aleatoria ellos pueden identificar cuáles son los expedientes que a su juicio podrían ser objeto de una valoración. Así es, lo hacen aleatoriamente, o sea, de una forma sorpresiva, cae el consejo, aunque también hay una que es periódica, si no mal recuerdo, creo que hay una que es periódica, pero sí hay evaluaciones sorpresivas. Pero más que todo eso es esa evaluación, ¿qué sentido tiene la evaluación? ¿Para qué le voy a hacer una evaluación al juez si realmente no va a ser vinculante para ninguna autoridad? ¿Para qué? Eso es lo que nosotros no comprendemos. Es decir, mejor hagamos una reforma y veamos de qué manera esa evaluación tiene un carácter, tal vez no directamente vinculante, pero indirectamente vinculante a las autoridades. O sea, no llega ni a recomendación. Llega a recomendación, pero esa recomendación... Sí, de eso vamos a hablar más adelante, de las facultades del Consejo Nacional de la Judicatura. Eso sí debe modificarse, por supuesto. Perfecto, voy con el licenciado Mario Stanley Gutiérrez. Licenciado, más adelante particularmente voy a hablar con usted porque obviamente usted estuvo dentro del programa de formación para jueces, el PFI inicial, programa de formación inicial, que nace como una propuesta sumamente ambiciosa, precisamente para proveer al órgano jurisdiccional una gran cantidad de aplicadores de justicia que vinieran precisamente en una línea muy profesional y exigente. Al final, esta no fue absorbida en su totalidad por el órgano jurisdiccional y por supuesto por el ente del Consejo Nacional de la Judicatura, que es una facultad que debería tener y que vamos a conversar sobre eso. Propuestas, por favor. Bueno, antes que nada, gracias por tocar el tema del programa de formación inicial para jueces, a lo que algunos le hemos llamado la deuda del Consejo Nacional de la Judicatura con el programa de formación inicial para jueces. Realmente es una deuda. Con relación a las propuestas, estas se ven limitadas en el sentido de que la circunscripción radica solamente en 3 parámetros, que ya lo hemos estado tocando: evaluación, selección y capacitación, pero siento de que esto debe de tomarse desde el punto de vista de no considerarse o no concebirlo como de forma alternativa, sino concomitante. Y esa era una de las propuestas del PFI. O sea, ¿por qué concomitante? Porque una buena capacitación da oportunidad para una buena selección, lo que va a dirimir en su finalidad en una excelente evaluación. Entonces, considero de que esas 3 funciones, que aunque limitadas que tiene el CNJ, no deben de tomarse de forma alternativa, deben de ser concomitantes, deben ir unidas, deben de caminar de la mano. Una buena capacitación, ejemplifiquemos esto. Y quizás voy a escoger una materia que es la muy conocida por muchos abogados, la materia penal. ¿Qué sucede con la materia penal? En materia penal nosotros tenemos diferentes teorías de aplicación respecto a la teoría jurídica del delito. La capacitación debe ir en función de su aplicación, no debe de ir en función, además, de un crecimiento netamente intelectual o académico. ¿Por qué razón? Preguntamos en muchas ocasiones, los capacitadores del Consejo Nacional de la Judicatura capacitan a través de la teoría general del delito, una teoría específica, denominémosle a esta la teoría del dominio del hecho. Capacitan en ese sentido, pero los jugadores no la aplican.
Y cuando llega un litigante que ha sido capacitado por el Consejo Nacional de la Judicatura y aplica esta ley, a muchos jugadores les parece desconocida al aplicar esa teoría. Entonces, creemos de que una verdadera capacitación debe permitir una excelente selección y una magnífica evaluación. Sendas críticas han caído no solamente con la Corte Suprema de Justicia, sino que el Consejo Nacional de la Judicatura. Yo arranqué, licenciado Stanley Gutiérrez, haciendo una aseveración que él había estado en este programa de formación inicial para ser jueces. ¿Cuántos años estuvo esperando usted o ha estado esperando para que lo tomen en cuenta? La última fase de esta escuela de capacitación, que se denominó el programa de formación inicial para jueces, que tenía su base la cooperación española, eso me lleva a decir de que el 90% de los capacitadores eran españoles, el 10% eran salvadoreños. Y me lleva también a decir de que de las 3 promociones, la primera tiene un 90% que son aplicadores de justicia. La segunda ronda en un 45% máximo de gente que se preparó durante 2 años consecutivos a tiempo completo y que no ha tenido la oportunidad de ser jueces. De la tercera promoción, que también duró 2 años a tiempo completo, sin tener la opción de ejercer ninguna de las ramas del derecho, tiene en su haber ahorita nombramientos como jueces de paz de 4ª categoría, alrededor de un 20-30% nada más. Entonces estamos hablando que este programa de avanzada que se origina por el eco de aquellas voces, unas en contra, otras a favor, de la profesionalización de la judicatura, que nace por el eco de aquellas voces que exigían la depuración del órgano judicial, y que el seno de este programa tenía ese sentido, era el espíritu del programa, la depuración de los jueces. Evitar y dejar que el juez dejara de ser la boca muda de la ley y se constituyera en un juez constitucional de defensa de los derechos individuales de toda la población. Por eso nosotros a estas alturas llamamos a este programa, lo etiquetamos al Consejo como la deuda del Consejo Nacional de la Judicatura para el programa de formación inicial de jueces. Grandes recursos invertidos, capacitadores de primera línea. La pregunta es ¿para qué? Perfecto, ok. Vamos, señores, a una pausa comercial. Regresamos con más. Señores, mil gracias por su preferencia. Estamos de regreso. Este segmento de su entrevista noche tras noche es gracias a la fina cortesía de ACOBI, de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOBI de RL, su banco cooperativo de confianza. Sí, estamos de regreso, señores, y por supuesto conversamos ya con los caballeros previamente sobre temas varios, que por supuesto vamos a tratar de irlos evacuando en su momento. Licenciado Torres, con usted particularmente quiero agotar el tema del proceso. ¿Qué opinión le merece? Un proceso altamente criticado, la FEDAE ha sido altamente criticada en el pasado, pero también un proceso donde de pronto hay algún tipo de encerrona en el Consejo Nacional de la Judicatura para elegir a los 15 aspirantes que se van a sumar a los otros 15 que van a la Corte Suprema de Justicia, pero obviamente tendrán que seleccionarlos en la Asamblea Legislativa. Partiendo de eso, con esos señalamientos que se encierran y de pronto no sabemos ni cuáles han sido, en alguna medida, concretamente hablando, los criterios que han utilizado para elegir, también en el tema del Consejo Nacional de la Judicatura, para sus integrantes hay críticas. ¿Qué opinión le merece? Ok, vean, nosotros como candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura nos hemos tratado de marcar dentro de los parámetros legales que la ley establece. Hemos reunido todos los requisitos constitucionales, los requisitos legales, nos hemos sometido
concretamente a lo que es la ley. Estamos compitiendo sobre la base de una contienda, una campaña sana. Nosotros hemos cumplido con todos los requisitos que la ley nos establece, con todos los requisitos que la ley exige, y nos vamos a topar con un problema serio institucional, como lo es la FEDAES. Como bien ya lo decía el compañero Santos al inicio del programa, también el compañero Clímaco también ya lo mencionaba. FEDAES es una institución que por ahora está siendo duramente cuestionada por nosotros, porque nosotros, sabiendo que estamos cumpliendo con todos los requisitos que la ley establece para competir en una contienda de esta naturaleza, nos vamos a topar que en la FEDAES hay muchas organizaciones de abogados que no están cumpliendo con la ley. Y no están cumpliendo con la ley y han presentado sus candidaturas, lo cual para nosotros eso ha sido un tanto incómodo e ilegal, pues, porque realmente si nosotros estamos trabajando dentro de los parámetros que la ley establece y los otros están actuando al margen y tienen los mismos beneficios, los mismos derechos y estamos compitiendo, es más, hay de los candidatos que también hablaban al inicio los compañeros, hay dos funcionarios que están en ejercicio del cargo actualmente. O sea, ellos, si nos ponen a competir a nosotros, a la par de ellos, nos llevan una gran ventaja. ¿Por qué? Porque ellos, además de que son funcionarios ahorita, están haciendo uso de los bienes del Estado para hacer su campaña, y eso se ve mal, pues. O sea, cualquier funcionario que esté compitiendo en una candidatura y que esté, digamos, haciendo uso de los bienes del Estado, que esté, digamos, agarrando tiempo y los bienes para hacer su campaña, a cualquiera le lleva una gran ventaja, porque nosotros competimos con nuestros medios, claro, que son limitados, ¿verdad? Hacemos mucho esfuerzo para someternos a una contienda de esta naturaleza, y ellos felizmente andan con buenos carros, con todo. Le deja prácticamente sentir el peso de su cargo. Claro, una gran desventaja. ¿Tienen en su radar ustedes poder recurrir al Tribunal de Ética? Pues nosotros estamos haciendo todas las valoraciones habidas que nosotros consideremos necesarias, porque en cualquier momento, si ya comenzamos haciendo algunos señalamientos a la FEDAES de algunas inconsistencias legales que existe ahí internamente en la FEDAES, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias por poner ante los ojos de la sociedad y de la comunidad jurídica en general todos aquellos vacíos sobre los cuales se están obviando, pues, y la gente, digamos, algunos funcionarios, las instituciones están aún así conociendo, están llevando los procesos adelante, y sabemos, pues, de que eso no es legal. Pues nosotros estamos trabajando con un proyecto transparente, queremos que las cosas vayan cambiando. Nosotros estamos empujando el proyecto de abogados. Es un proyecto sano, está conformado solamente por abogados empleados del órgano judicial. Queremos llegar a transparentar las instituciones, queremos llegar a fortalecer algunas áreas del CNJ, y eso también que usted me preguntaba al inicio de que las encerronas, esas cosas también ya hay que irlas cambiando, hombre. Realmente eso ya no es válido a estas alturas de la vida. Porque ¿se siguen dando? Se siguen dando todavía. Pues sí, conocemos de algunos funcionarios de que tal vez no se eligen en la institución que debe ser, sino que se van a otro lugar a elegirlos, pues de repente dicen, mira, estos son los funcionarios, los magistrados, los concejales, y eso ya no. Pues el tema también, digamos, de la lista que el CNJ lanza para lo que es la Corte Suprema de Justicia, ese también es un tema que hay que transparentarlo. La sociedad debe conocer perfectamente, o sea, cómo es que se selecciona ese tipo de personas, ese tipo de funcionarios, de profesionales, y por lo tanto la sociedad tiene todo el derecho de conocer cuál es el procedimiento interno que se lleva a cabo, cuáles son los parámetros legales que se utilizan para escogitar, digamos, a ese tipo de profesionales, y que la gente sepa que van compitiendo los que más se adecúan a la Constitución. Son de las cosas que nosotros estamos empeñados, vamos a trabajar duramente, no nos importa, digamos, con los obstáculos que nos vayamos topando en el camino, pero realmente nosotros vamos a trabajar, aunque no logremos el objetivo, pero queremos dejar evidencia de que las cosas deben hacerse con transparencia. Ok, licenciado Clímaco, por supuesto que van surgiendo una gran cantidad de preguntas, y aquí lo más importante para nosotros es su preferencia y que usted esté pendiente. Un amigo televidente me plantea, pregúntele qué opinan del nombramiento de plazas de jueces de paz de los hijos de los actuales concejales. Hemos hablado de nepotismo. Claro. Bueno, entonces ya se abrió la olla de Pandora, y mi objetivo es ese, señor. Yo no tengo compromiso con nadie, por favor. No, nosotros tampoco tenemos compromiso con nadie. Acuérdense que este es un tema bien delicado, es un tema que está ahí. El tema es evidente, si no lo vamos a negar, que estamos hablando de algo que está ahí, que siempre se ha hecho, no es la primera vez, pero que se ha exacerbado, quiera o no, un poco en este consejo.
en los anteriores también, que la verdad que esto ha sido una constante. No podemos perder de vista de que lamentablemente usted sabe que las ternas a veces van arregladas. Es decir, ponen a 2 personas, eso es sumamente conocido Para por jueces. toda la comunidad jurídica, para jueces. Okay. Las ternas van arregladas en el sentido de que o ya van dispuestas cómo van a ir, pero lo que hacen es poner personas que no cumplen o que cumplen al mínimo las capacidades y ponen a otra persona que ya saben que evidentemente es la que van a nombrar. Entonces ahí se cumple un parámetro técnico, porque dice, bueno, yo nombré al más capacitado, pero si la terna ya viene así desde allá, entonces la cuestión está un poco más complicada de lo que parece. Nepotismo sí hay, definitivamente nepotismo hay que erradicarlo, hay que ver la forma. Lo que pasa es que el tema del nepotismo es más complejo de lo que parece. ¿Por qué? Porque el tema del nepotismo, el hecho de darle preferencia a familiares, si usted como miembro del consejo se abstiene de votar, quiera o no, se abstrae y por lo tanto no tiene ninguna responsabilidad. Los que votan en favor o en contra de esta persona son los que están y que no tienen ningún impedimento de carácter legal. Pero todos sabemos de que si usted es mi amigo del consejo y es el amigo del otro, va a votar por esta persona. Entonces, este tipo de cuestiones no solo merecen una atención de carácter frontal, sino que de carácter legal. Debo de preguntarle, porque obviamente uno escucha una gran cantidad de cosas y usted le decía, como abogado uno sabe todo en la calle y todo lo que sucede. Los únicos que piensan que uno no se da cuenta son los que lo están haciendo. Yo le planteo a usted, en algún momento las críticas de ternas de jueces vienen paralelamente de una llamadita. Las aseveraciones estas también van planteadas en el tema de los aspirantes de Corte Suprema de Justicia. Viene una llamadita de la Asamblea Legislativa de quiénes son los que deben de ir. Mire, yo honestamente, yo me he dedicado toda mi vida a estudiar y a trabajar, digamos, en el órgano judicial. He trabajado 21 años ahí. Honestamente, nosotros no hemos tenido la oportunidad de darnos cuenta de ese tipo de cuestiones. No puedo decirle con plena certeza de que así sea. Sin embargo, como usted lo dice, son voces de pasillo que suenan fuerte, que sin duda suenan fuerte, pero que yo no puedo dar la certeza, estando, digamos, en mi posición como empleado de la Corte Suprema de Justicia, poderlo decir o poderlo afirmar. Pero precisamente eso es lo que queríamos evitar. Okay. Que ya no anden en el pasillo diciendo eso, porque precisamente lo que queremos es transparentar esto. Sabemos cómo funciona el órgano judicial. Mire, el tema de experiencia, el tema de que hayamos dispuesto empleados del órgano judicial con capacidad, obviamente estamos hablando de un cambio generacional, pero cualitativo, porque si no, no tiene sentido. Entonces, lo que queremos nosotros es, precisamente desde el órgano judicial, proveer la experiencia que tenemos de conocer las interioridades de la Corte Suprema de Justicia para precisamente aplicarlas en el Consejo. En definitiva, todas las potestades y todas las competencias que tiene el Consejo Nacional de la Judicatura replican en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eso es lo que nosotros quisiéramos, eso es lo que la propuesta que nosotros tenemos, pero como le digo y le insisto, no tenemos conocimiento, al menos yo personalmente no tengo conocimiento de ese tipo de cosas. Ok, debo de preguntarle, porque obviamente los amigos televidentes lo están haciendo. ¿Los tres trabajan en la Corte Suprema de Justicia? En diferentes dependencias del órgano judicial. Yo por lo menos trabajo en un juzgado de familia, el compañero trabaja en el juzgado de juzgado segunda instrucción, Zacatecoluca. ¿Su persona? Yo trabajo en la gerencia jurídica, soy jefe de la unidad de análisis estratégico de la Corte. Ok, un amigo televidente pregunta, y lo debo de hacer, obviamente particularmente me dice que si ustedes, cada uno de ustedes tiene algún familiar trabajando en la Corte. Por lo menos en mi caso particular, ¿no? ¿Licenciado? No. Absolutamente no. Perfecto, obviamente es un tema que vamos a estar muy pendientes por el tema de nepotismo. Voy con usted, Lee, que obviamente hemos planteado y es un tema que pretendemos erradicarlo. Voy con usted, la misma pregunta, por favor. ¿Qué opinión le merece el proceso selección y todo el caminar que debe llevar una persona para poder precisamente llegar a esa investidura, que es ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia o ser miembro del Consejo Nacional de la Judicatura? Considero de que la FEDAE debe de tener en su reglamento mejor transparencia, mayor aplicabilidad, ser más justo con las instituciones, con las asociaciones, en su seno. ¿Por qué razón? Porque aún la lectura del mismo reglamento establece, para las asociaciones federadas el requisito se minimiza. Sin embargo, para las asociaciones no federadas los requisitos se incrementan. Y ahí es donde no hay una equidad real en cuanto a la posibilidad de optar a través de una asociación no federada para este tipo de cargo. Entonces, ¿cuál es el argumento que ocupan para eso?
El reglamento. Pero alguna vez ustedes han cuestionado, es decir, ¿por qué uno tiene menos requisitos? Esto sería como alguien que está buscando una candidatura en un partido, hay menos requisitos que el que es candidato independiente. Correcto. O sea, ¿y dónde queda la homologación de la justicia y de equidad? Precisamente por esa falta de equidad es que nosotros hemos impugnado como asociación las dos partes. O sea, tanto para la elección de aquellas personas que siendo funcionarios van en una reelección, lo cual está expresamente prohibido por la ley, y para magistrados acuerpados en unas asociaciones federadas que no tienen la legitimidad de actuar. Entonces consideramos que el camino a recorrer, pues para las asociaciones no federadas es aún más escabroso de lo posible. Entonces eso, y en cuanto al Consejo Nacional de la Judicatura, en relación a las encerronas, para elegir a los 15 magistrados que van para la Corte Suprema de Justicia, que no se someten a un proceso de selección popular, digámosle así, o al escrutinio público de todos los abogados. Entonces queremos de que esas cosas también deben de cambiar. Y eso parte de quitarle a la Corte Suprema de Justicia aquello de la reglamentación que hasta ahora se ha venido dando y que consiste en la función administrativa de seleccionar a los jueces de una terna. De ser ustedes electos, licenciado, como concejales, ¿promoverían en alguna manera que la elección termine precisamente de los concejales o de los magistrados, ya sea vía reglamento, norma primaria, Constitución de la República, o la norma que desarrolla cada uno de los preceptos constitucionales, donde se termine y que la Asamblea Legislativa no tenga conocimiento? ¿Usted estaría en algún momento impulsando esta iniciativa si queremos hablar de una independencia judicial? Creemos que sí. Y la verdad, por el simple hecho de que todos los abogados, por Constitución, tienen el derecho de optar a una posibilidad de estas estructuras. Y es lo que no se ha dado hasta este momento. Hasta este momento hay un círculo de abogados que toda la vida ha tenido la opción privilegiada de optar tanto al Consejo Nacional de la Judicatura como a la Corte Suprema de Justicia. Y eso, entre comillas, se llama encerrona. Perfecto. Voy con usted. Usted quería emitir un Sergio, concepto. solo te quería decir que ahí estabas mencionando el tema de esa dualidad que se le da, digamos, en el trato preferencial a las que están federadas, a las que no están federadas. También me gustaría hablarlo, pero no hay tiempo para hablarlo en relación con cómo se entra a las FEDAES. Pero eso es otro tema que también sería bueno que en otra oportunidad lo pudieras desarrollar. Pero me encantaría leer esta parte, que es una resolución que da la FEDAES, y dice lo siguiente. Teniendo en cuenta lo siguiente: A. Las entidades autorizadas fueron inscritas en virtud de que han cumplido los requisitos del artículo 17 de dicho reglamento, según la cual las asociaciones federadas deberán presentar con su solicitud sus respectivos libros o control de registro de afiliados. Únicamente, dice, en negritas. En tanto que las no federadas, y ahí viene la diferencia, deberán comprobar, además de su personalidad jurídica, los libros de afiliación con no menos de 100 asociados y la certificación de la nómina de sus afiliados. Las entidades federadas en la FEDAES tienen personería jurídica preestablecida. Y en el tema de representación propiamente de la persona que representa, o sea, el presidente se reconoce ya la personería jurídica de por ley. Sí, claro. Y las demás lo van a tener que procesar conforme a la legislación. A mí me parece, personalmente me parece aceptable, porque en la FEDAES digamos que ya están inscritas las asociaciones, pero la credencial de los presidentes es absurdo, porque es una credencial que se va renovando por tiempo. Es como que a ti un poder dante te diera un poder con un plazo definido, y que ese plazo definido se te hubiera acabado y tú siguieras utilizando el poder. Es algo absurdo desde el punto de vista jurídico. Sí, y lo peor de todo es que el argumento estrictamente jurídico es el reglamento. Y les hemos dicho claramente que ¿quién está por arriba del reglamento o la ley? Pues claramente que la ley. Entonces, en ese sentido, creemos que ha habido ahí dos cosas. A nosotros, y lo vamos a decir tajantemente, en primer lugar, o hay ignorancia inexcusable o hay malicia. Porque no podemos deducir de una resolución que nosotros hemos apelado y nos hemos llevado 8 o 9 páginas de fundamentación a que nos digan se lo resuelto en una resolución anterior. Ok, señores, voy a pausa, volvemos.
eso, señores, ya no tenemos tiempo para más. Sin embargo, es importante que en estos breves minutos que vamos a tener le haga una pregunta extensiva a los tres. Y hay resolución de la Sala de lo Constitucional donde ningún candidato puede ser parte activo ni en la actualidad ni en el pasado estar legalmente inscrito en un partido político. Arranco con usted, licenciado Torres. ¿Está inscrito en algún partido político? No, realmente yo no estoy inscrito en ningún partido político. Es más, ese fue uno de los requisitos que tratamos de ver al inicio para someternos a este proceso. Perfecto, licenciado Clímaco, la misma pregunta para usted. Pues no tengo ni afiliación partidaria formal, ni afiliación partidaria material. Así que queda claro de que ese requisito lo cumplimos claro. Ninguna vinculación. Ningún tipo de perfecto. vinculación jamás. Voy con usted, licenciado Stanley Gutiérrez, la misma pregunta. Ni formal ni materialmente. Ok, explíquele a la gente qué significa ni formal ni material. Yo lo entiendo como abogado, pero la gente no. Gracias por el pequeño espacio. Materialmente estar inscrito, lógicamente, y formalmente ser afín a algún partido político. Perfecto. Licenciado, particularmente con usted hay un amigo televidente, Miguel Ángel Ortiz. Muchísimas gracias por su preferencia. ¿Quiere decir que solo el programa del PFI inicial de jueces pueden salir buenas propuestas para llenar las plazas de los jueces? Pregunta, particularmente a usted. Categóricamente no. Hay muchos empleados del órgano judicial, abogados en el libre ejercicio judicial que tienen las credenciales suficientes y vastas para ser jueces. Perfecto, señores, ya no hay tiempo para más, solo me resta agradecerle, licenciado Torres, por su visita, el tiempo destinado. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, licenciado Clímaco. Gracias Un por la gusto. invitación. Gracias a Sergio. usted. Placer. Licenciado. Un placer. Un placer haberlo tenido acá, también a usted, licenciado Gutiérrez. Amigos televidentes, en segundos se viene Solo Fútbol. Toda la información del choque que hubo en el Coloso de Montserrat entre el cuadro Fastaneco, Club Deportivo FAS, que ganó por la mínima diferencia al mítico Escuadra del Cosmos, donde militó el Ángel de Madrid, Raúl González, y en el pasado grandes figuras como el Rey Pelé. Soy Sergio Méndez, hoy lunes 16 de marzo del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Pase muy buenas noches. Será hasta mañana y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.